Muy buenas a todos, coders, bienvenidos a un nuevo video de Old Code. El día de hoy vamos a estar viendo otro hook muy interesante que nos permite manejar el estado así parecido como el useState. De hecho, muchos dicen que es como un useState mejorado. ¿Listo? Este se llama useReducer. Pues para hacer la implementación básicamente he creado esta pequeña aplicación que es lo de siempre, un contador, ¿cierto? Entonces miremos que, pues, digamos que tenemos varias acciones. Tenemos el de incrementar, el de decrementar, el de resetear y el de ponerlo aleatorio, que es para poner un número aleatorio entre creo que 0 y 100 o no me acuerdo. Ya miramos. Y listo, básicamente esto es como la aplicación. Vemos que tenemos un estado y pues tenemos como varias acciones que estamos ejecutando. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo en este momento, ¿vale? Miremos un poquito cómo está implementado básicamente esta pequeña aplicación. Tenemos un useState que inicia en 0, que es básicamente el contador, y tenemos 4 funciones: incrementar, decrementar, aleatorio y resetear. Bueno, digamos que básicamente lo que tenemos aquí son 4 funciones para 4 acciones diferentes, ¿cierto? Y básicamente esta es como la estructura que tenemos. Cuando tú tienes como un estado que quiere hacerles muchas modificaciones, ¿cierto? En ese caso, dejas de usar useState y empiezas a utilizar el useReducer, que ese es el hook que vamos a estar viendo hoy. Vamos a ver cómo se utiliza. useReducer, lo buscamos aquí directamente de React y lo importamos. Y lo que vamos a hacer es comentar todo esto que tenemos aquí, ¿ok? Vamos a comentar todo esto, vamos a comentar también todo lo que tenemos aquí. Vamos a copiarlo, por cierto, antes de descomentarlo. Lo pegamos aquí. Y acá ya veremos qué ponemos, porque no tenemos en este momento el counter. Vamos a estar utilizando el useReducer, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace el useReducer? Es muy parecido al useState en cierta manera. Vamos a tener aquí un arreglo y vamos a colocar useReducer, ¿cierto? Si nos fijamos, el useReducer recibe varias cosas. Recibe un reducer, recibe un initialize arguments y bueno, básicamente esos son como los dos parámetros principales que recibimos aquí, el reducer y como el estado inicial, ¿vale? Que el estado inicial en el caso del useState sería colocarle aquí el 0. Pero ahora nosotros necesitamos un reducer y un useState. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es un reducer? ¿Qué diablos es eso? Un reducer no es más que una función que nos permite como tener el estado anterior y poder modificarlo. ¿Ok? Eso es como lo que es básicamente un reducer. Entonces vamos a ver cómo se utiliza. Aquí tenemos que colocar algo que se llama reducer, ¿cierto? Y acá vamos a tener un estado inicial. Vamos a colocarle initial state. Y esto nos va a retornar un arreglo con dos posiciones. La primera es el estado actualizado y la segunda básicamente va a ser una función que se llama dispatcher, un dispatch. Esta función lo que nos va a permitir es como modificar este estado de acá. ¿Listo? Vale, perfecto. Entonces, vamos a primero a definir vamos a definir primero este initial state. ¿Cómo lo vamos a manejar en este momento? Como vamos a ir con la idea del contador, vamos a venir aquí, vamos a escribir initial state, va a ser igual a un contador que va a inicializar en 0. Esta es la forma en la que vamos a inicializar, digamos, ese estado, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí que va a inicializar en 0. Entonces, en este punto, yo lo que le estoy diciendo es que este estado de aquí va a tener esta forma, o sea que va a empezar en 0. Va a ser un objeto que tiene una propiedad counter que va a inicializar en 0. Entonces, como acá tenemos un counter, aquí lo que vamos a tener que hacer es colocar state.counter. Y ese sería, digamos, el valor del contador como tal. ¿Ok? Ese es por la parte del initial state. Ahora tenemos que ver cómo se usa el reducer. ¿Ok? Vale, vamos a ver algo. Vamos a venir aquí, vamos a colocar aquí, por ejemplo, const reducer, que recordemos que es una función. ¿Listo? Y vamos a ver cómo tiene que ser esta función. Esta función básicamente tiene dos partes importantes. La primera es el estado y la segunda es una action, ¿vale? Así normalmente es la denominación que se le hace al useReducer, ¿ok? Al reducer, un estado y una action, ¿ok? Vamos a ver qué son estas dos cosas. Console log state y action, ¿listo? En todo el proceso vamos a ver. Entonces vamos a venir aquí y vamos a ver que este es el reducer, ¿vale? Esto básicamente se va a llamar cuando nosotros llamemos al dispatch. Entonces vamos a venir aquí y a cualquiera de estos botones de acá le vamos a colocar este dispatch. Vamos a colocar este dispatch y lo vamos a ejecutar de esta manera. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué va a pasar. Cuando le colocamos este dispatch, volvemos a nuestra aplicación que está totalmente rota. Vamos a venir aquí. Bueno, está rota porque está buscando estos botones. Vamos a comentarlos un breve momento. Estos no. ¿Qué hice? Esto de aquí.
Eso de aquí, perdón. Listo. Ahora sí. Vamos a ver que nos cargue correctamente. Y listo. Aquí tenemos. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a abrir la consola. Bueno, esto es viejo, yo creo. Listo, ahora sí. Vamos a abrir la consola y vemos que tenemos el estado en 0. O sea que el contador está funcionando de cierta manera. Si lo uno incrementar, vemos aquí se explota, pero vemos que pasa algo. Entonces ya vamos a ver por qué se explota, ¿listo? Pero vamos a ver que nos dice counter 0 y undefined. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto? ¿De dónde salió? Básicamente, este state nos dice como el estado en el cual se encuentra, pues sí, como tal el estado que estamos manejando, pero en el estado actual, en este momento. Y este action es lo que nosotros le vamos a pasar por parámetro al dispatch. ¿Listo? Esto normalmente tiene una nomenclatura. Digamos que varias librerías lo usan de esta manera y también digamos que la nomenclatura que nos sugieren es básicamente que le coloquemos aquí un type, que es como algo que lo diferencia, ¿listo? Entonces aquí por ejemplo yo le voy a colocar a este increment y acá tiene algo que se le denomina payload. Payload es como con lo que yo quiero trabajar, como esa carga o bueno, ese cuerpo o esos datos con los que yo quiero trabajar y modificar mi estado. Básicamente así es como se le define. Aquí puede ser muchas cosas. Puede ser un número, puede ser un string, puede ser un arreglo, un objeto, un arreglo, muchas cosas, ¿vale? Para nuestro ejercicio, como estamos mandando un contador, simplemente le voy a mandar un número, ¿vale? En este caso, como quiero incrementarlo, pues voy a mandarle, por ejemplo, un 1, que lo quiero incrementar en 1. Entonces, si volvemos a hacer el ejercicio, vamos a ver acá que nuestra aplicación va a volver a explotar y el incrementar, claro, aquí nos dice, ahora yo tengo algo que es un type increment y un payload 1, pero yo no sé qué hacer con esto, nos está diciendo básicamente la aplicación. Y es aquí donde vamos a tener que hacer algo. ¿Por qué? Porque el reducer sí o sí tiene que retornar un nuevo estado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros llamamos al dispatch, lo que le estamos diciendo es que queremos modificar el estado. Y como no le estamos mandando nada, él está asumiendo que estamos mandándole un defined. ¿Ok? Y esa no es la idea. Lo que tenemos que hacer es básicamente manejar cada una de las acciones que le vamos a mandar por aquí. En este caso, vamos a definir como la cantidad de acciones que tenemos con los types. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay muchas maneras de implementarlo. Imaginemos como un caso simple, vamos a hacerlo con un if, ¿vale? Voy a hacer un action.type. Miremos que aquí nos está imprimiendo esto. Voy a quitar esto para que no nos estorbe mucho también. Y voy a apagarlo. Listo. Perfecto. Entonces, miremos, el action type, si esto es igual a increment, entonces lo que yo quiero retornar es un nuevo estado. Quiero retornar el mismo estado, pero con un counter sumado a 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? State.counter más 1. ¿Por qué? Porque recordemos que este de aquí es el estado actual. Y esta es la forma que tiene nuestro estado. Entonces es .counter, ¿listo? State.counter es el valor del estado del contador y le vamos a sumar 1. Pero recordemos que este 1 nosotros se lo queríamos pasar directamente por acá. Entonces eso viene en el payload. Entonces va a ser action.payload y de esa manera ya tendríamos el incrementar, ¿vale? Entonces vamos a ver si funciona correctamente hasta aquí, ¿vale? Recargamos y vamos a incrementar. Y vemos que se incrementó. Y de esa manera ya estaríamos controlando el estado. ¿Qué pasa? Que si tú tienes 50 acciones, te toca hacer 50 ifs. Y pues ya sabemos que cuando tenemos muchos ifs, lo mejor es utilizar un switch. Y de hecho, esa es la manera en la que normalmente se hace con un switch case. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer aquí un switch. Y vamos a hacer case con el action.type, ¿cierto? Con el action.type. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a eliminar directamente esto y vamos a venir aquí y vamos a colocar case. El primer caso que vamos a evaluar, ¿cuál va a ser? Va a ser increment. Vamos a venir aquí, colocamos increment y abrimos nuestra llave del case y vamos a retornar, recordemos, un nuevo estado. Recordemos que el reducer siempre tiene que retornar un nuevo estado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a abrir los paréntesis, los corchetes y retornamos el state. Counter va a ser igual a state.counter más action.payload. ¿Por qué le coloco aquí state? Porque nosotros estamos definiendo que el estado es un objeto, ¿cierto? El objeto tiene un counter.
Entonces imaginemos que nosotros tenemos 50 propiedades aquí, ¿cierto? Entonces como tenemos 50 propiedades y nosotros solo queremos modificar el counter, lo único que tenemos que hacer es colocar el operador spread para esparcir todas las demás propiedades y únicamente modificar el contador. Así no estaríamos tocando las demás propiedades. Eso es como un caso como se usa en la realidad, ¿listo? Normalmente cuando haces un reducer no es porque tienes simplemente un contador, es porque tienes un contador y muchos otros parámetros. Es como un estado un poco más complejo, con varios estados que controlar, básicamente, ¿vale? Y bueno, de esta manera ya tenemos como implementado nuestro increment. Vamos a probar que funciona correctamente. Vamos a venir aquí, recargamos y volvemos a empezar. Perfecto, está funcionando correctamente. Este es el mismo caso que tenemos que hacer para todos estos botones. Entonces vamos a empezar directamente con el decrement, ¿cierto? Vamos a venir aquí, vamos a colocar decrement. Y decrement sería lo mismo, pero con un menos, ¿cierto? Decrement. Tenemos otro que se llama reset. Y este básicamente es colocarlo en el estado 0. Normalmente cuando tú utilizas un reset en un useReducer, lo que haces es colocarlo en el initial state, ¿vale? Es como hacer esto, return initial state. ¿Por qué? Porque tú estás reseteando el estado. Normalmente cuando haces el reset, y de hecho en este caso nos funciona porque nuestro counter inicia en 0, entonces lo queremos inicializar también en 0. ¿Listo? Eso por esa parte. Entonces ahorita sigue el siguiente caso. El siguiente caso creo que se llama random. O si no se llama random, pues lo ponemos random. Y lo que vamos a hacer en este es retornar el estado. Y el counter le vamos a colocar un número aleatorio. Eso lo estamos haciendo con esta función matFloor, matRandom. Y listo. De esta manera. Perfecto. Bueno, entonces de esta manera estaríamos generando el número totalmente random. Perfecto. Vale, entonces aquí ya tenemos básicamente todos los estados que queremos manejar en la aplicación que hacen alusión a básicamente estas funciones que teníamos antes, ¿vale? Entonces para utilizarlas básicamente lo que tenemos que hacer es descomentar estos botones y implementar esta misma básicamente función hasta aquí, ¿vale? Entonces vamos a implementar esto mismo, pero a este le vamos a poner decrement, a este le vamos a poner reset y a este le vamos a poner random. ¿Listo? Era random, ¿cierto? Random, sí. Vamos a ver si funciona correctamente o si nos equivocamos en algún punto. Vamos a recargar, incrementamos, decrementamos, incrementamos y reseteamos aleatorio. Y de esta manera ya tenemos, digamos, ese estado controlado con el useReducer. Sin embargo, es lo que yo les quiero básicamente mostrar aquí. Tú utilizas un useReducer en lugar de un useState por varias razones. La primera de ellas es cuando el useState tienes muchos useState y estás manejando muchos estados dentro de un componente, ¿cierto? Eso es una de las razones. Y la otra es que tienes, por ejemplo, un estado que muta mucho, o sea, que va a cambiar demasiado con diferentes acciones. Por ejemplo, incrementar, decrementar. Imagina que tú tengas otra por aquí que digas obtener un número primo, algo así, ¿cierto? Contador en número primo o algo así. Entonces, digamos que son muchas acciones diferentes y lo que hacemos con el useReducer es básicamente centralizar toda esa lógica en otro lugar, ¿vale? Que es en el reducer. Ok, bueno, aquí quiero que caigan en cuenta de algo y es que, por ejemplo, no, esto aquí no es necesario, el payload, porque el payload solo lo estamos utilizando directamente en el decrement y en el increment, ¿listo? Recordemos que el payload viene del action y el action es lo que nosotros le mandamos al dispatch. Que el dispatch es básicamente la función esta. ¿Vale? Aquí yo quiero que tengan en cuenta algo y es que miremos que tenemos como muchos textos aquí quemados y si nos podemos equivocar fácilmente, por ejemplo que coloquemos random con n, nos estaríamos equivocando. Entonces en ese orden de ideas, si yo me equivoco escribiendo esa palabra random, cuando venga aquí, pues ¿qué va a pasar? Pues esto se va a explotar porque no encontró el estado. Entonces cuando nosotros hacemos un reducer, siempre tenemos que manejar el caso por defecto. Que el caso por defecto, que se dice default, lo que estaremos retornando básicamente es return el estado, ¿vale? Return state. Entonces vamos a ver que si seguimos así, mandamos el random con n, vamos a ver que si yo por ejemplo el aleatorio, miremos que no pasa nada, pero el valor nos incrementa porque estamos retornando el mismo estado que ya teníamos antes. Eso es como para prevenir errores en caso de que tengamos estos errores, por ejemplo, mandando algo, que no se devolvió algo, que hubo un error. Y bueno, entonces también para prevenir esto, lo que podemos hacer es colocar
todas estas, por decirlo así, constantes, que son el nombre de la acción que vamos a ejecutar, pues en una constante como tal. Entonces venimos aquí, por ejemplo, le colocamos a esto counter types, ¿vale? Y entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, le colocamos por ejemplo a esto increment, va a ser esta de aquí. Normalmente se le coloca casi que el mismo nombre, ¿cierto? Se le coloca el mismo nombre. Entonces vamos a manejarlo de esta manera también. Decrement, reset, y creo que el otro es random. Entonces de esta manera ya no tendríamos equivocaciones con los tipos. ¿Por qué? Porque vendríamos aquí y quitaríamos esto y colocaríamos counterTypes.increment. Aquí lo mismo, counterTypes.decrement. Aquí counterTypes y acá también. Simplemente le cambiamos aquí el reset y acá le colocamos el random. Y entonces, asimismo, cuando le vayamos a hacer el llamado al type, lo que tenemos que hacer es llamarlo directamente de esa constante. Entonces venimos aquí, le ponemos por ejemplo a este increment. Acá le colocamos decrement, que es este. A este le colocamos reset. Y a este de acá le colocamos random. Y listo. Digamos que de esta manera ya teníamos implementado el useReducer de una manera muy práctica y con muy buenas prácticas también. Entonces vamos a ver si todo funciona correctamente todavía. Reseteamos y random. Perfecto. Y de esta manera estaría utilizando el useReducer. Espero que te haya gustado, te haya servido. Aquí abajo tienes igualmente el código por si tienes alguna pregunta o quieres ver el código por alguna referencia. Y listo. Nos vemos en un próximo video.